afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde México, saludamos a la hermana República de Colombia y a todas aquellas y aquellos que nos hacen favor de vernos en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy queremos tratar un tema que generalmente los medios occidentales no tratan. Es un tema que al parecer no existe en los medios occidentales, a menos que alguien les diga o les dé la orden de mencionarlo, porque lleva un esquema dentro de un contexto que lo hemos visto una y otra vez, cuando menos a lo largo del conflicto palestino y el gobierno genocida de Israel. Me refiero al tema de Siria. Siria es un punto muy importante en el Medio Oriente y que recientemente, vamos, todos se acuerdan de que sí se anunció y se mencionó en la prensa cuando el Assad tuvo que salirse de ahí por una serie de jugadas y traiciones que nadie se esperaba y se desmorona prácticamente el sistema defensivo de Siria, con el que estuvo él prevaleciendo en el poder durante un buen tiempo ante ataques, obviamente patrocinados y bien subvencionados para que él abandonara el poder. A partir de ahí, Siria ha quedado como una especie de nueva Libia. Libia es un estado totalmente fallido desde que salió Muammar Gaddafi. Y bueno, nos interesa hablar mucho sobre este tema, porque dentro del contexto de Medio Oriente, que uno al parecer supone que no le afecta, pues bueno, estamos en un gran, gran error. Todo lo que sucede en cualquier parte del mundo, y especialmente en Medio Oriente, nos afecta a todos, absolutamente a todos. Para hablar, por ejemplo, del tema palestino, bien podemos ver que lo que pasa en Palestina, de alguna forma, se ha replicado en América Latina, en Argentina y recientemente en Venezuela, cuando es el abuso de la fuerza, la violación de todas las leyes internacionales y hasta el sentido humanitario, la que prevalece. Para hablar, en este caso, de Siria, nos acompaña un gestor cultural, investigador sobre la cultura árabe y la inmigración árabe en Colombia, miembro de la Unión Palestina en América Latina, UPAL, analista del Medio Oriente. Ariel Barrera Haddad, gracias por estar acompañándonos este día. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Saludo cordial a todos los que nos estén escuchando y nos estén viendo. Eh, bueno, un placer nuevamente por verte por este medio y bueno, y vamos aquí adelante en este programa a tratar de aclarar un poco lo que ha pasado en Siria y la desgracia que está padeciendo el pueblo sirio desde, digamos, hace mucho tiempo, pero que se acentuó a partir de, digamos, del derrocamiento del último bastión del panarabismo en, digamos, en el Medio Oriente, en el mundo árabe, digamos, el único estado secular, el único estado laico en el mundo árabe que ha sido reemplazado, digamos, por un nuevo Kandahar. Hay un estado, se ha implantado un estado takfirista y que incoherentemente o contradictoriamente Occidente piensa mostrarnos como que se le llevó la libertad a los sirios con este nuevo modelo de Estado que todos sabemos su base es Al Qaeda y, y incluso sus líderes les han lavado la imagen, son mostrados, los han cambiado de traje, y los han afeitado y son mostrados como los tipos que están trayendo la renovación a Siria. Obviamente,
todos sabemos que esto conlleva un alivio de cierta forma económico porque se están levantando sanciones económicas a Siria, pero todos sabemos y nos podemos dar cuenta por qué estaban las sanciones, obviamente porque era un contrapeso importante contra el sionismo. Era, digamos, el de los pocos, junto con Argelia, los pocos estados árabes que todavía tenían una posición contra el sionismo, en la cual no se cedía a nada ni se llegaba a ninguna normalización, porque gran parte, digamos, los países árabes también están en ese camino de normalización con el ente sionista. Entonces, lo que ha pasado en Siria es trágico para su pueblo, es trágico para la causa de la resistencia, y es algo que se debe comprender porque también hay, dentro de la misma resistencia hay contradicciones con respecto a Siria. Con esto que estás mencionando, no está de más recordar que esos grupos terroristas totalmente como el Daesh, tarde o temprano se vienen descubriendo quién está detrás de ellos. En este caso, me acuerdo que salió hasta algún comentario de, en ese entonces, la jefa del Departamento de Estado, Hillary Clinton, admitiendo públicamente que Estados Unidos patrocinaba este tipo de grupos terroristas en Medio Oriente. Y vimos cómo el líder fue declarado pues como un terrorista a nivel de Occidente a pesar de eso. Y ahorita prácticamente pues, ya es un reconocido jefe de Estado hasta recibido por el presidente de los Estados Unidos, Trump, en su momento. Entonces, vemos una serie de cosas que dices tú, que, esto no es común. Si pensamos en términos de blanco y negro, si pensamos en términos de binomoniedad, de una u otra, realmente el esquema es insuficiente. No da para entender esos juegos de que estoy apoyando a alguien, al mismo tiempo lo establezco como terrorista, hago que él gane y ya le quito todas las sanciones y ahorita ya es reconocido, ya se limpió, se hizo santo para acabar pronto para la política occidental. Y luego vemos también que dentro de ese esquema, a pesar de eso, Israel sigue atacando. Bueno, Israel no ha dejado de atacar a nadie, no respeta ningún tratado. Vemos todos los muertos que está ocasionando desde que supuestamente se hizo el tratado que vale oro, como decía Trump, de la paz que no existe. Realmente siguen matando diariamente, están atacando Gaza, atacando Cisjordania, pero vemos también que todos los días ataca Líbano y que hay avances fuertes también de ataques constantes en Siria, incluso en un proceso de desestabilización de países árabes como Somalia al crearle o apoyar un grupo ahora que se llama Somalilandia. Entonces, aquí hay algo muy atroz, algo muy negro de una potencia que está subvencionada obviamente por Estados Unidos, en la que no para en su proceso de desestabilizar a cuanto vecino tiene al lado, y el que no está desestabilizado de alguna forma lo tiene sometido, como Jordania, como Egipto, de alguna forma, totalmente sometidos, ¿no? Y vemos que no para, no hay una forma de decir, bueno, hasta aquí llegué, no, es avanzo, 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 cada vez avanzo más, y sigo haciendo todos los destrozos que me da la gana, y tomo el caso de Somalilandia como un caso ya totalmente extremo, de decir yo soy no un elemento de paz o un elemento que se pueda sumar al concierto hipócritas, si se pudiera decir, de las naciones, sino más bien soy un elemento que busca desestabilizar a todos los que están ahí porque me conviene a mí en los términos de hegemonía que estoy buscando. Entonces, nos gustaría, no sé si nos pudieras plantear algo que pudiera resolver este tipo de cuestiones, este tipo de dudas, para poder entender realmente qué es lo que está en juego. Porque evidentemente lo que está en juego es quién controla a quién o quién controla a quiénes. Bueno, es un tema bastante denso, porque todos sabemos que el ente sionista eh, no descansa hasta que no tenga, digamos, la normalización y el sometimiento de todo lo que esté a su alrededor y lo reconozca a ese ente como un Estado judío y en ese camino ha tenido, digamos, obstáculos que ha ido, digamos, derribando. Y lo poco que estaba quedando
como un estado cercano a lo que es para la Palestina ocupada, que era la Siria panarabista, como todos conocemos desde el año 1958, de la instalación del partido Baath como partido líder de esa Siria panarabista, y que desde 1970 con Hafez el-Assad, digamos, tuvo una consolidación ese panarabismo, y eso fue muy duro para el ente sionista, que se vio plasmado en la guerra civil del Líbano, porque si uno analiza bien la guerra civil del Líbano, que hubo una intervención siria, intervención israelí, al final sale triunfando la propuesta, o sea, o el pensamiento de la resistencia, porque Israel no logra que el Líbano caiga en su órbita. Se consolida un grupo de resistencia fuerte en el Líbano cuando nace Hezbollah desde el año 80, y se ha ido fortaleciendo con la ayuda de Irán, pero también con el total respaldo sirio, sobre todo logístico. Y vemos que eh, el discurso dentro de la política del Líbano es un discurso que se mantiene totalmente contra el sionismo, y para nada, y se retractan, porque recordemos que Amin Ismail, que fue presidente del Líbano, normalizó con Israel, pero Hafez el-Assad consiguió que esa política, ese tratado, se cayera. Por lo tanto, el Líbano, hoy en día, en el Líbano, quien trabaje para Israel o pretenda entrar a, al Líbano con un pasaporte israelí o con un sello israelí no es permitido. Y obviamente toda la cantidad digamos, de trabajos de espías que han encontrado en el Líbano es algo que quedó desde la política de la participación de Siria en el Líbano. Entonces, es algo que le ha dolido mucho al sionismo, y, y cuando vimos toda esta movida de Hamas contra Israel desde el año 2023, vimos que grupos de resistencia como Hezbollah, que es un grupo mucho más fuerte, actuó con cautela desde un inicio. Solamente en el año 2024 aumentó sus ataques en vista de que el mundo árabe se quedó quieto, incluso cooperó con Israel, como lo vimos. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, sirvieron de puente para abastecer a, a Israel, mientras los hutíes daban todo por evitar Exacto. que Israel se abasteciera. Entonces, aquí vemos que también cómo Israel sabe jugar con los altos al fuego. Eh, en ese momento en que Hezbollah estaba llevando una serie de ataques, que incluso estaban llegando, algunos misiles estaban llegando a Tel Aviv, ellos, ellos son los que proponen el alto al fuego en el mes de noviembre, pero todo lo tenían muy bien planificado. Esas conversaciones que hubieron de Turquía, Rusia, con respecto a Siria, porque entonces empezó a aparecer un problema que ya estaba siendo, que había sido, digamos, en cierta forma superado, porque se habían llegado a unos acuerdos de que esos organismos, esos grupos takfiristas que, digamos, incendiaron a Siria durante 10 años, casi 10, más de 10 años, digamos, se les buscó espacio en Idlib, y ahí estaban ellos, que desde ahí partieron hacia Damasco. Y uno dice, pero no hay la capacidad militar para derrotar un ejército como el sirio, que incluso Damasco tenía una defensa de divisiones que para caer sería como en 3 años, pero sin embargo ellos llegaron con una facilidad, y cada día Total, veíamos noticias total. como que cayó Hamá, cayó Homs, y uno decía cayó Alepo, y uno decía, pero ¿cómo va a ser posible? Si más, Siria tiene una fuerza aérea, tiene respaldo de Rusia, pero no sabemos, bueno, ahora lo estamos teniendo más claro. En ese momento nos dijeron, no hay voluntad de lucha
en el ejército sirio. Hay bajos salarios, la situación económica, el ahogamiento económico contra los sirios, están comiendo mal, la tropa siria está mal alimentada, nadie quiere combatir, no quieren caer en una guerra. Y nos, digamos, asumimos esa historia, pero es que el ejército sirio llevaba casi desde el año 2011 luchando, defendiendo a su pueblo y un ejército muy grande. ¿Cómo iba a caer así de rápido? Y no, bueno, más recientemente han salido información, digamos, de personas pertenecientes a la inteligencia siria que, digamos, han dicho que hay un acuerdo entre Rusia, Turquía y, y el sionismo internacional. Porque hemos visto que todo lo que ha pasado ha beneficiado a Israel. Y incluso las diferencias que tanto mostraba Erdogan con Israel no se ven, porque al día siguiente que cayó Bashar, y estaba Israel bombardeando Siria por todos lados, bombardeando todo el arsenal sirio, que no dejaron nada. Incluso que vemos que esta nueva Siria, bajo estos tafiristas, no tiene defensa. Es más, no creo que tenga el personal para manejar esa defensa. Destruyeron instalaciones navales, centros de investigación científica, pero también en el aspecto militar, porque Siria le tocó también dedicarse a la tecnología militar, porque Rusia no le proveía totalmente el armamento que necesitaba. Incluso muchas personas nos quedamos esperando que la defensa con los S-400, los S-300, y eso nunca se utilizó. Solamente los tenía Rusia para sus defensas de sus bases, pero no para defender a Siria. Cada vez que Israel bombardeaba a Siria, tenía la carta blanca de Rusia. Y lo hemos visto también que cómo el presidente Putin recibió a este señor también, así como lo recibió Trump, también lo recibió Putin. Y la forma como se refiere Putin a él da mucha sospecha porque nos dice, no, nosotros ayudamos a Siria porque mira, llegamos al punto en que ya este señor Al-Jolani, los europeos lo aceptan. Es algo hasta cínico porque Putin tiene que tener muy claro quién es Al-Jolani. Al-Jolani es alguien que salió de Al-Qaeda y todos sabemos quién creó Al-Qaeda y la misión que tuvo Al-Jolani. Al-Jolani hizo parte del Daesh y fue enviado a Siria para crear Al-Nusra. Al-Nusra es la parte siria de Al-Qaeda. Entonces, te lo tenía muy claro. ¿Cómo va a decirnos que no, que ya los europeos lo aceptan? Claro que lo aceptan. Los europeos y los norteamericanos lo aceptan, claro. Siempre así. Al-Qaeda, ¿cuándo nació Al-Qaeda? Al-Qaeda nació, se puso en marcha en la guerra de Afganistán. ¿Y quién lo puso? La CIA. Otra cosa es que Al-Qaeda se use digamos, se use como para mostrar que tiene justificaciones para llevar guerras, tanto para agredir, desestabilizar naciones, como para justificar guerras de antiterroristas. Y es lo que hemos visto, porque nos extraña que después que ellos montaron un gobierno o un régimen en Afganistán, después estaban luchando contra ese régimen. Y eso también puede estar pasando ahora mismo en Siria, aunque ya es más bien se está viendo que sectores del Daesh están contra digamos, el régimen de Al-Jolani, pero son, digamos, parte de toda esa trama, para justificar, digamos, que no pueden quedar mal ante una opinión pública occidental de que han apoyado 100% a grupos islamistas, porque es muy claro hoy, que la, que este señor al cual le ofrecían una recompensa millonaria, hoy esté gobernando este país. Es más, hoy nos extraña, hoy vemos en diarios españoles, hemos visto recientemente artículos que uno sabe que son pagados, porque no pueden esconder que este señor haya sido un miembro de Al Qaeda y hoy le estén lavando la imagen diciendo,
al final Al Qaeda no era tan malo. Me están diciendo eso, ya lo dice abiertamente, al final Al Qaeda no era tan malo. Este señor es mejor que el carnicero Bashar el-Assad. Así lo están diciendo hoy. O sea, que están diciendo, no, que sea malo, pero que no sirva. Es prácticamente lo que están diciendo hoy. Siria ha quedado, digamos, como la quieren prácticamente dividir, una parte Israel, Turquía, la parte de los kurdos. Con los alawitas no se define exactamente si Rusia tenga un interés exacto en la costa siria, porque en realidad si tuviera un interés lo hubiera plasmado ya militarmente, porque contra los alawitas ha sido una barbarie y sigue siendo una barbarie lo que está pasando. Pero en ese sentido, de esa repartición hay conflicto, porque Turquía no acepta a los kurdos tenga un estado en Siria, porque temen que ese estado kurdo se extienda hacia Turquía, que es donde está la mayoría de los kurdos. Es que en realidad la mayoría de los kurdos están en Turquía. Y por eso últimamente hemos visto esta campaña de limpieza en Alepo, que sacaron a todos los kurdos y ellos salieron hacia Raqqa, que es hacia al nororiente de Siria, donde ellos están, digamos, más fortalecidos y que cuentan con cierta protección de Estados Unidos. Pero Estados Unidos dio la carta blanca para que los grupos de Al-Jolani procedieran contra los kurdos en Alepo. Y obviamente todos sabemos que eso es más una política turca que una política siria. En la parte sur estamos viendo cómo están ocupando Quneitra. Quneitra está el Golán. Ahí están la presencia de militares israelíes totalmente, todo el tiempo. Se han tomado el monte Hermón, que es un punto vital digamos, estratégico de vigilancia, que si lo tiene Israel, ahí controla, digamos, controla el sur del Líbano, controla Siria, controla el sur de Siria, controla Damasco. Y vemos también cómo han jugado con los drusos. Porque todos sabemos que los drusos son una minoría religiosa, al igual que los alawitas y los cristianos en Siria. Pero entre los drusos hay diferencia. Son los drusos en Palestina, son los llamados drusos israelíes. Ellos han sido cooperantes, casi en su mayoría, han sido cooperantes con el ente sionista siempre, son israelíes, hacen parte del ejército israelí, que ya son los mejores combatientes que tiene el ejército israelí, son los drusos. Y por medio de ellos han influido en las comunidades drusas en Siria, que hoy vemos a líderes como Ahmad Hasri, que abiertamente dice, los drusos somos una parte esencial de Israel. Eso es absurdo, pero lo dice porque él está comprado por Israel y quiere, como es un líder religioso, puede influir en la comunidad drusa. Pero bueno, yo lo que veo también es que los turcos, en cierta forma, aunque ellos quieran tener a Siria bajo su mando, no están muy de acuerdo con eso de esa desmembración de Siria. No están de acuerdo. Ellos quieren toda Siria. Por eso han procedido contra los drusos, sobre todo los drusos de Sueida. Han procedido con ellos. Y entre los drusos de Sueida, ahí ya están las posiciones que son pro-israelíes y otras que son pro-Siria, porque muchos de esos que son pro-sirios hicieron parte del ejército árabe sirio. Hicieron parte de ese. Entonces vemos hay diferencias que ojalá no lo lleve a ellos también digamos, a una guerra interna. Pero por ahora, bueno, están combatiendo, digamos, esas agresiones takfiristas, porque obviamente los takfiristas proceden contra los drusos más por razones religiosas que políticas, aunque sean utilizados políticamente. Pero digamos, los que están por encima de todas estas confesiones, ellos saben utilizar lo que hay en el campo de batalla, saben quién es el combatiente. Por eso hacer una guerra contra el panarabismo y contra digamos, el antisionismo es fácil invocar argumentos religiosos sectaristas para dividirlos y para, digamos, debilitarlos, que es lo que ha pasado también. Que es triste lo que ha pasado
en los 14 años de guerra en Siria, es triste porque se usó a mucha gente usando un discurso religioso contra los alawitas, pero políticamente favoreciendo a los intereses imperialistas y los intereses del sionismo. Hoy una Siria sin panarabismo es como si no existiera. Eh, es como tampoco si no existiera un mundo árabe que hemos conocido siempre. Porque todos sabemos que, aunque muchos piensen que la Meca o Medina son epicentros digamos, sin duda, son epicentros del Islam, pero no son epicentros de la cultura árabe. La verdadera cultura árabe fue en Damasco, entre Damasco y Bagdad, floreció la verdadera cultura árabe. Y vemos que el sionismo también está apelando a eso, está apelando a dejar un mundo árabe que sea conocido solamente por el Islam y no por un Islam renovador, un Islam que se adapte a los tiempos modernos, sino por un Islam takfirista, y que es lo que estamos viendo en Siria hoy. En Siria, el país, digamos, donde las mujeres no tenían esos impedimentos, digamos, de usar el velo. Eh, no había, digamos, las mujeres podían estudiar, incluso ser parte del Estado. Eso no se está viendo hoy en Siria. Ya se lo están cambiando y no hay un solo Estado occidental que, digamos, Sí, rechace eso. Sin embargo, contra Irán lo hacen. Contra Irán claro. lo hacen. Contra Siria no. Espérate, y Irán, en charlas anteriores que hemos tenido, nos sorprende mucho porque las mujeres son las que más inteligentes allá, esa es la verdad. Estudian, todas tienen maestrías, todas tienen doctorado, más que los hombres. Y allá las que mandan son las mujeres. La verdad es que la que pasa es la mujer. Se lo dicen abiertamente a los hombres, dicen, no, pues si la que manda son ella. Y las mujeres también lo dicen. Entonces es muy diferente la narrativa que nos ponen. Es bien interesante también lo que estás diciendo tú, que aquí no digan eso. Y te digo, lo que yo sí entiendo es que Siria me impresiona porque acabaron con, cuando menos, un estado que a lo mejor era débil o que se sostenía con alfileres, por decirlo así, cuando estaba el Assad, que ahora está en Rusia, pero ahorita ya es otra cosa, es como Libia, ya es una especie de tribus. En Libia sabemos que hay dos facciones que están divididas y por apoderarse del petróleo, evidentemente, porque hay intereses occidentales detrás. Pero aquí vemos, por ejemplo, cómo queda un criminal, un terrorista manejando Siria, y luego él mismo ataca a los drusos que sabe que están apoyados por Israel con la idea de apoderarse de esa parte de Siria. Entonces vemos una serie de cosas que dices tú, ¿qué pasa? Notamos también la actitud siempre ambivalente. No sabemos no se me ocurre ahorita con qué nombre decir a Turquía si son traidores, cómo se manejan, porque ellos son, de repente, parece que sí están a favor de los palestinos y de repente vemos que no hacen absolutamente nada. Vemos que su única preocupación son los kurdos, como dices tú, a los que ataca cada vez que pueden, con el silencio europeo, cuando les conviene, y también el estadounidense, lo dejan que haga lo que quiera y luego de repente hacen algún señalamiento. Entonces, vemos esto como que es toda una verdadera ensalada, por decirlo así, Sí, demasiado revuelta y que cambia las cosas de un día para el otro, así totalmente. Y mientras, ¿qué pasó? Que el Estado sirio, pues, como diríamos aquí en México, ya valió. O sea, está sujeto está en un proceso muy acelerado de descomponerse en pequeñas tribus, en pequeñas facciones apoyados por diferentes países. Lo que más me llama la atención de tu análisis, y si no, ahorita corrígeme si estoy equivocado, es Rusia, porque cuando pasó ese descalabro, como tú dices, que sorprendió al mundo, que en menos de una semana se acabó Siria, la defensa de Siria, todo el mundo dice, ¿qué pasó con Rusia? Pues era su principal valedor ahí, ellos eran sus socios, por decirlo así, ellos los patrocinaban. Y que ya manejes tú el término de que Rusia aceptó entregar Siria o salirse, lo que uno pregunta es, ¿a cambio de qué? Y sobre todo, que me haces pensar lo que ya venía yo diciendo desde hace mucho cuando se me empezó a amenazar, bueno, desde que llegó Trump, decía, yo creo que la negociación va con respecto a Putin, decirle, tú te quedas
con los países que tenías tú como antes, como la Unión Soviética? O sea, yo te dejo Europa, Europa nomás yo no la voy a proteger, les voy a decir que me compren a mí nomás la defensa, pero a mí me dejas América para mí y no te metes tú ahí. Suena muy cruel, pero aparentemente así están las cosas. Pero bueno, ahorita estamos hablando de Siria y me gustaría que me confirmaras eso. ¿Sí, Rusia entregó conscientemente Siria porque no le quedó de otra o porque le convenía? Bueno, Putin dijo una cosa no hace mucho, dijo, que en Israel vivían 2 millones de rusófonos y que eso contaba, que eso cuenta. Yo pienso, bueno, es un argumento un poco débil porque a la hora digamos, de Rusia reprimir a sus oponentes, no le ha importado si son rusos, si son chechenos, o lo que sea. No creo, pero ese es digamos, el argumento liviano que usa Putin para tapar otro, que es un argumento más económico, que es él es muy cercano a personas rusas, israelíes, que son muy fuertes, digamos, en el aspecto económico, en el ente sionista, en Israel. Son muy fuertes. O sea, entre ellos este señor que es empresario de fútbol, Abramovich, que es abiertamente sionista, amigo de Netanyahu, y es ruso, es israelí. Y hay algunos 5 magnates rusos israelíes. Eso es lo que uno puede decir, cuáles las razones que tenga Putin para su cercanía con Israel. Es más, lo estamos viendo recientemente que él se está ofreciendo para mediar entre Netanyahu e Irán, eh, lo que me parece como injusto con Irán, como que mediar, sí, sí, aquí el agredido ha sido su aliado estratégico, su aliado Claro. comercial. Y es más, uno dice, ¿cómo Rusia deja perder a Siria, que es en el mundo árabe levantino el único estado fuerte socio de ellos que le compra armas, con el que tiene comercio? Porque se ha dicho mucho que los rusos ayudaron a alimentarse a los sirios bajo la guerra. Obviamente sí lo hicieron, tampoco protegieron lo suficiente y no le dieron a Siria la capacidad militar para, digamos, poder derrotar a Israel o defenderse, que Israel no intentara más ataques, porque Israel cada vez que quería podía atacar a Hezbollah o a Irán o a los asesores iraníes en Siria, como le daba la gana. Y eso, ¿cómo permite Rusia que a sus aliados les pasara eso? Porque obviamente Rusia no fue parte, nunca fue parte del eje de resistencia. Rusia no es un estado antisionista. El interés de Rusia en Siria era evitar que Qatar llevara una línea de gas hacia Europa que le hiciera, digamos, una competencia o digamos, le acabara con el negocio del gas de Rusia hacia Europa. Y ese fue el interés de Rusia por ayudar a Siria, interviniendo ya en el año 2015, cuando casi estuvo a punto de caer Damasco. Pero entonces, aquí vemos que durante todo ese tiempo que Siria hizo la defensa por evitar que su socio, su socio comercial más importante, perdiera económicamente. En ese tiempo Rusia ganó mucho porque si hubieran tirado una línea de gas de Qatar a Europa, Rusia hoy no estuviera vendiendo el gas que está vendiendo. Sin duda, ahí el factor de Ucrania es importante. Y eso es algo que se venía diciendo desde hacía 2 años antes de lo que ha pasado en el 2024, que se estaba pensando que Rusia podía entregar a Siria a cambio de Ucrania. Lo que podemos también pensar es que cuándo lo van a hacer y por qué lo hace, y por qué anticipadamente entrega a Siria sin tener nada a cambio todavía, indica que también Rusia no está en una posición fuerte como para, digamos, exigir de esa manera. Y es factible que no le van a entregar a Ucrania porque si no es Estados Unidos la que apoya a Ucrania, lo hace la OTAN con otros miembros como Gran Bretaña,
que tiene una inteligencia muy, digamos, hasta diría que el MI6 británico en cuanto a inteligencia podía superar a la CIA. Y en ese factor, ahí pueden llevar a Rusia a un, digamos, desgaste como ya lo está teniendo, porque ellos hablaron inicialmente de una guerra, una operación, de una operación estratégica, pero ya estamos viendo vamos casi que 3 años y no han obtenido sino algunas partes sin reconocimiento. Las pueden estar ocupando, pero si no hay reconocimiento firmado, no hay nada. Siria cayó por esa circunstancia, por ese problema, digamos. Y lo que ha quedado, porque también de las cosas que dice Rusia, que firmó con Turquía, es que no hubiera represalias contra el pueblo sirio, contra la gente de las minorías étnicas. Y es lo que primero hicieron todos estos grupos, procediendo contra lo que ellos consideraban habían sido trabajadores, académicos, militares, científicos del gobierno de Bashar el-Assad. A toda esa gente la han estado eliminando. Y sin embargo, Rusia no ha hecho nada, ni ha puesto, digamos, llamado al Consejo de Seguridad o llamando a que se respeten esos acuerdos. No ha dicho nada. Pareciera que no le interesara nada de Siria. Otra cosa es que Rusia también siempre quiso que Siria se alejara de Irán. Ese es otro punto, se alejara de Irán. Y lo estamos viendo que prácticamente lo que hay en Siria hoy, nos lo quieren mostrar como si siguieran siendo enemigos del sionismo. En realidad no. Todo lo que está pasando está favoreciendo al sionismo. Este ente de los takfiristas, en realidad ellos no les interesa pelear contra Israel. Ellos lo que les interesa es un Estado donde se puede imponer su mentalidad wahabita, e incluso es factible ya que en poco tiempo ya Siria esté reconociendo a Israel. Y esa es una discusión que se ha tenido siempre con mucha gente que es, que es de confesión sunita, pero lamentablemente, o sea, no quiero hablar más de una confesión o de una parte del Islam, pero yo me doy cuenta que dentro de la confesión de los sunitas es muy fácil que se tornen hacia el takfirismo, sobre todo cuando tienen el poder. Y eso lo vemos en la población siria de hoy. Para muchos sirios es decepcionante porque la población siria, nadie le preguntaba al otro de qué confesión tú eres. Nadie le preguntaba eso. Todos se llevaban, todos eran primero ante todo sirios, ciudadanos sirios, más que sunita, que chiita, que alawita, que aldruso, que católico, que ortodoxo. Y entonces, hoy estamos viendo que como Siria es un 70% mayoritario de confesión sunita, estamos viendo que es fácil dentro de la población sunita salieron a las calles a celebrar cuando llegó al-Jolani, un tipo que fue parte del desastre, de la tragedia de ellos, del desplazamiento que tuvieron los sirios. Se habla que hubo 5 millones de sirios salieron, pero dentro del país también hubo un desplazamiento grandísimo. Y si no se acuerdan que el que más, digamos, protegía a los desplazados sirios durante la guerra civil, de la guerra interna, mejor dicho, eran el ejército sirio, el ejército árabe sirio, ese ejército de esta bandera de rojo, blanco y negro, que la quitaron como si fuera un invento de Hafez el-Assad. Esa bandera nació en 1958 cuando nació la República Árabe Unida. Y hoy la queman, hoy la esconden para instalar una bandera que es de la época del colonialismo francés. Entonces, aquí estamos viendo cosas absurdas. Estamos viendo un libreto que también en Libia, ese mismo libreto, cambiaron la bandera y
quitan a Lo mismo. un líder que es, digamos, que tiene una posición más de unión, porque inicialmente la quiso tener con el mundo árabe, pero después la tenía más que todo con el mundo africano y de favorecer a los pueblos de África subsahariana. Y sin embargo lo quitan como si fuera un carnicero, porque ese es el argumento. El carnicero, el dictador o el narcoterrorista, como le decía a Maduro. Ese siempre son esos argumentos y que son muy fáciles de calar digamos, en toda esta opinión pública que solamente se queda con un titular de noticias y no profundiza en la noticia. Eh, es triste porque se está imponiendo una forma de pensar eh, unilateral, unilateral, no solo en Medio Oriente, también estamos viendo en Latinoamérica. Y es triste porque no hay medios de comunicación que sean capaces de influir en la población para por lo menos abrirle los ojos a la gente diciéndole, oye, respeten el derecho internacional, respeten los derechos humanos, respeten la soberanía de los pueblos. No, ya hoy se nos dice, no, hay derecho a intervención porque un presidente no es la soberanía. Ah, Un dictador no es la soberanía de un país. La soberanía es el pueblo, como si los presidentes no representaran la dignidad de las naciones. Y se está imponiendo ese discurso y lo está imponiendo, digamos, el peor de los gobernantes que ha tenido Estados Unidos, que es abiertamente racista, es abiertamente supremacista, es abiertamente fascista, incluso contra su propia población es fascista. Y, y los, digamos, personas de acá, digamos, del hemisferio sur, eh, que somos mestizos, estamos asumiendo el discurso de un racista sin ningún problema y mucha gente lo está favoreciendo. ¿Cómo ves que vayan las cosas, la evolución de estas cosas? Porque solución en este momento no la veo. No la veo una solución. Al contrario, veo que se van a ir complicando, como me lo estás mencionando, ¿no? Se van a establecer unos grupos, sí. Es muy factible que el que está ahorita actualmente en el poder en Siria, que era un terrorista, incluso creo que hay un video de él que cuando estaba más joven le había cortado la cabeza a no sé a quiénes, o algún soldado occidental o alguien que habían atrapado y miren, ahorita ellos mismos lo están apoyando para que se vean las aberraciones que hay, se quede todavía ahí por un buen tiempo. Lo interesante aquí es cómo van a actuar los grupos étnicos que están apoyados por los diferentes grupos que están ahí, como el turco, como dices tú, en relación con los kurdos, que deben de buscar qué otro grupo se ponga a los kurdos para que estén ellos detrás apoyando eso. Y obviamente el juego que está haciendo Israel ahí con los drusos. En fin, porque bueno, de repente sí te das cuenta, no por los medios occidentales, sino obviamente por medios árabes, de lo que están haciendo Israel con los drusos, que quiere, pues, quiere utilizarlos a ellos para apoderarse ahí de Siria y luego va a venir corriendo a los drusos también. O sea, los va a usar mientras les convenga. O sea, dices tú, qué cosas, qué aberraciones ves. Es que ¿Qué? hoy en día el frente, hay un frente solidario en Siria hoy y es entre alawitas, drusos y kurdos. Pero el frente solidario es por las acciones que comete el régimen takfirista de al-Yolani contra ellos, no por establecer una Siria, por la Siria que estaba antes, no por eso. Digamos que los elementos de esa Siria que estaba antes, si están en Siria, son muy pocos y están siendo eliminados. Más que todo se confía es en los que está, es lo que hay en Irak, en la resistencia que hay en Irak, de los grupos chiitas que hay en Irak, de resistencia son proiraníes. Eh, hay quienes dicen que lo mejor que puede pasar en la región es que ataquen a Irán y se No, genere una guerra regional que lleve a, digamos, a la destrucción de Israel y a la destrucción digamos, de la presencia de imperialistas en la región. Y por esas razones es que no han atacado a Irán, porque saben que no van a tener una ventaja amplia ni rápida para derrotar a Irán. Y saben que ellos no, hacer eso sería, digamos, el principio del fin de ellos.
Asimismo, vemos que todavía no han podido con los hutíes. Los hutíes se mantienen fuertes en Yemen y por eso es que vemos ese reconocimiento de Somalilandia en Somalia, porque ¿quién reconoció a Somalilandia? El primero lo hizo fue Israel. Obviamente va a tener ahí su punto estratégico para atacar más cerca a Yemen o buscar la forma de hacer una inteligencia más fácil contra los hutíes. Ahora, Por esa ha habido cambios en las últimas semanas, me entiendo que después de lo que hizo Yemen de estar defendiendo a Palestina, tuvimos varias charlas con algún vocero de los Hutis anteriormente y les dimos todo el honor porque fueron de los pocos árabes que defendieron a Palestina abiertamente. Incluso con el costo de cuando les bombardeaban a ellos, y decían, no, no, no nos vamos a dejar de hacer esto, vamos a seguir defendiendo a Palestina. Pero de repente vimos que ya empezaron a moverse cosas allá también, entre Emiratos Árabes, que está ahí metida, y Arabia Saudita, y están saliendo varios cambios ahí. Entonces me di cuenta, evidentemente, bueno, uno se da cuenta de que Israel está detrás y Estados Unidos porque les afectó tanto, no se esperaban, que el control que hizo esa parte del Golfo cuando decían barco que vaya a apoyar a Israel, aquí lo hundimos, así que cuidado. Incluso Estados Unidos empezó a pelear con ellos y estos empezaron a responderle y Estados Unidos se dio cuenta que podían lastimar su flota en una batalla que no le convenía y que al final de cuentas le iba a utilizar como lo está usando ahorita acá en Venezuela, o que le iba a utilizar en China y que se podía quedar sin flota allá precisamente con los UTIs. Y se sale de ahí. Entonces vimos ya que están afectando de otra manera allá a Yemen. No sé qué tanto sepas de eso tú para que nos puedas ilustrar los movimientos que están haciendo también, como lo vemos evidentemente en Irán. En Irán todas estas protestas, hay protestas legítimas de la situación que están viviendo ya en Irán, es obviamente a raíz del bloqueo que le ha hecho Estados Unidos por años y que recientemente se volvió todavía mucho más severo por lo que hizo la Unión Europea. Entonces, obviamente eso influye, porque tú puedes tener como gobernante errores, muchos errores en términos de política económica, pero si tú no tienes restricciones, el error es menor y puedes salir, porque puedes contar con la comunidad internacional y con tus vecinos para subsanar esos problemas. No significa que no te peguen, sí, sí te pegan, pero menos que como está la situación, por ejemplo, en Cuba o como está la situación en Irán. Entonces, vemos esto, que en Irán están saliendo a la gente a la calle a protestar, sí, pero van apoyados por gente del Mossad y gente de Estados Unidos, y eso no lo estoy inventando yo, ya lo dicen ellos. Incluso en algunas manifestaciones hay la bandera israelí, como diciendo, estamos nosotros detrás, nosotros patrocinamos esto, y el juego es imponer al hijo del Shah. El Shah hay que recordar que salió patas para acá y para afuera, porque él llamaba modernidad un eufemismo de entregar su país al capital extranjero totalmente. Y se cansaron en Irán de que estuviera vendiendo y otorgando concesiones a diestra y siniestra a precios de irrisorios a Estados Unidos y a Europa. Entonces la gente se cansó de eso y lo sacó, con justa razón. Al vendepatrias lo tienes que sacar. Y ahora está ahí el hijo de Reza Pahlavi, apoyado por Israel, para que llegue otra vez la monarquía. O sea, dices tú, cosas absurdas, ¿no? Pero, ¿por qué me refiero? Que es el mismo proceso que se vivió en el Maidán, el mismo proceso que se vivió cuando a Maduro le intentaron hacer un golpe de Estado, no hace mucho, y el mismo proceso que en el 2008, o sea, el de Maduro fue antes del 2008, porque en el 2008 fue el que le trataron de hacer a Daniel Ortega. ¿Y cuál es ese proceso? Y se lo hicieron a Libia con Gaddafi. Mandan gente de ellos, que puede ser del Mossad, pueden ser colombianos, paramilitares colombianos y todo, que ya la huella está ahí. Llegan, decapitan personas, queman vivas a personas y especialmente agentes de policía. Ese es el esquema que hicieron en estos lugares que mencioné. Y lo están haciendo en Irán. Es el mismo esquema. O sea, el mismo gobierno de Irán reconoce las protestas legítimas de gente que está molesta por la situación económica. No reconoce a los terroristas patrocinados por Estados Unidos, ni el Mossad. Pero sin embargo, ¿qué te dicen? Vamos a liberar Irán, como liberaron Líbano, como liberaron ahorita Siria, como liberaron Irak, como liberaron, es más, digo,
¿qué onda? Digo, ¿qué pasa? Yo creo que ya la gente tiene, muchos ya se están despertando, pero falta que haya más contundencia en ese despertar para tomar cartas en el asunto. Ese Ellos, es el... ellos, ellos, ellos dicen vamos a liberar, pero lo que no tienen en cuenta es que Irán se liberó ya hace en Exacto. 1980. Es el lado de la monarquía, y una monarquía que había tumbado a un gobierno secular como el de Mossadegh. Hay que estudiar la historia para poder comprender eso, ¿no? La gente habla, no, la noticia que no, que Irán allá hay un régimen de ayatollah, pero no saben la historia de Irán, lo que ha pasado. No saben quién era Mossadegh. Mossadegh lo mató la CIA. Y eso es el procedimiento que tiene el imperialismo. Y lo que hicieron contra Mossadegh, creo que fueron de las primeras acciones que hizo la CIA. La CIA la crearon en el año 47, y esto creo que fue en el 56, si no estoy mal, lo de Mossadegh. 56, 58, es cuando él estaba ahí de jefe de gobierno y cambia las jugadas en términos económicos en relación a las empresas petroleras. Sí, Pues obviamente dijo, oye, el petróleo es de Irán, nosotros llevamos la tajada de León, cambiamos los contratos y se le fueron encima para acabar pronto. Ahí fue todo el asunto, ¿no? Algo que afortunadamente no le pasó a Evo Morales en su momento cuando hizo lo mismo con las empresas petroleras y gasíferas que estaban allá en Bolivia. Pero el esquema fue el mismo. Dice, oye, me están robando. Me acuerdo que el esquema más o menos, a grosso modo, era por cada $10, 7 eran para las empresas extranjeras, 3 para el Estado. Ese es el acuerdo que firmaban antes. Así de ridículo. Entonces llegó sí. Evo Morales y dijo, ahora es al revés. 7 para el Estado y 3. Y todo el mundo dice, no, se va a caer el país, se van a ir las empresas porque ya no hay motivación económica para seguirte explotando, seguirte robando así. No, se quedaron porque seguía siendo un gran, gran negocio. Todas Lo- están ahí lo- todavía. con todas las Este, cosas, con todas las cosas que han pasado, lo que ha quedado en evidencia, sobre todo en Latinoamérica, es que la derecha no es patriota. no, 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 es lo La más derecha no es asqueroso que hay. patriota, y, y es totalmente arrodillada al imperialismo sin ningún problema. No, no, mientras les dejes tener casas en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, o en caso de aquí de Nuevo León, en Texas, en Houston, donde les permitas tener cuentas y llegar ellos allá y sentirse que son de primer mundo. Ay, Dios mío. Con respecto a lo de la presencia de Emiratos en Yemen, Ajá. ellos, por los movimientos que están haciendo, yo lo que veo es que están jugando al separatismo. Otra vez dividir a Yemen. O sea, que Yemen estuvo en una época que era Yemen del Sur, Yemen del Norte. Sí, Están jugando a eso porque ellos están hablando, ya hablan de un consejo de transición del sur. Emiratos siempre apoyó, digamos, en la guerra siempre apoyó a todos los que fueran contra los hutíes. Incluso muchos mercenarios colombianos fueron contratados por Emiratos para esa, y a gente y a militares de Sudán también los contrataron. Ellos están jugando ante la imposibilidad, digamos, de derrotar a los hutíes, que son más fuertes, digamos, en las regiones fronterizas al norte con Arabia Saudita. Están apelando a eso. Lo que veo es que no tienen el apoyo de Arabia Saudita en ese sentido. No ahí tienen diferencias en cuanto a eso, pero detrás de eso está Israel. Obviamente, el país árabe más cercano a Israel en cuestiones económicas, incluso, y ahora digamos, tecnología y tecnología militar, es Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, ellos, si están procediendo, es porque tienen mucha confianza en un respaldo israelí, porque ellos les iría muy mal meterse contra los hutíes o contra Ansarolá. Les iría muy mal porque ya en el pasado, durante la guerra que hubo que hubo en Yemen, o que todavía hay, pero bueno, es más intensa en ese momento, vimos la reacción de Ansarolá contra, digamos, objetivos en Emiratos, que son Emiratos muy pequeños y tiene mucho turismo, y que no le conviene que le llegue un artefacto explosivo, un dron, les causa a ellos una gran pérdida. Y lo mismo contra Arabia Saudita. Todos sabemos ese dron que le llegó desde Yemen a una refinería
en Arabia Saudita. Ellos saben que no es fácil pelear contra los hutíes. Son gente que está dispuesta al sacrificio y no totalmente por razones religiosas, no por razones de dignidad humana. Y eso es algo que es bastante, se aprecia bastante en ellos. Ellos hayan dicho, estamos dispuestos a dar la vida por Palestina. Sí. Ellos no, bueno, no es como la sociedad de pronto en el Líbano o parte de la sociedad en Siria, que en ese sentido están más acostumbrados, tenían una comodidad y no están dispuestos tanto al sacrificio y son más fáciles que en ellos funcione esa famosa doctrina israelí, la doctrina Dahille, que te pone en contra a quien te protege. Eso es lo que siempre apela también el sionismo, ponerte a hacerle pasar hambre y trabajo a las poblaciones atacadas para que se pongan en contra de sus estados o de sus organizaciones, porque los van a culpar. ¿Para qué llevaron esa guerra contra Israel? ¿Para qué lo hicieron? Y eso en Yemen no ha funcionado. En Yemen no ha funcionado ni va a funcionar. Lo que es que si Yemen, ya lo dijo, cualquier movimiento militar en Somalilandia de Israel va a ser un blanco de nosotros. Y los miembros de Ansarolá en ese sentido no hacen amenazas en vano, como si de pronto lo hemos visto, se veía en el pasado en la misma Siria de Bashar, que decía, nos atacó Israel, pero bueno, eh, habrá el momento para responder. Todo el mundo pensaba, no, ataca ya. De pronto, también es otra cosa, no se puede estar mostrando las garras si no tiene colmillos. Claro. Pero acá en el caso de los hutis era impresionante que ellos decían, vamos a responder y respondían. O Sí, sea, la verdad, ellos son para mí un pueblo ejemplar, sí, digno, como pocos en el mundo. Así lo digo, como pocos en el mundo. Dijeron, nos comprometemos y nunca se rajaron, como decimos aquí en México. Nunca se hicieron para atrás, los bombardeaban y volvían a responder y decían, "Y no vamos a rendirnos". Y no se rindieron. Se enfrentaron al hegemón cuando llegó ahí cerca de sus costas. No dijeron, ah, llegaron a Estados Unidos. No, no, no. Respondieron. Es un pueblo grande, mm, digno de que estos desgraciados le tengan miedo. Que los verdaderos terroristas del mundo, que son Estados Unidos e Israel, los más grandes terroristas del mundo son ellos. ¿Para qué nos hacemos idiotas? Les tengan miedo, porque estos sí le responden. Ojalá en América Latina aprendamos y tengamos esa dignidad para responder cada abuso, cada atropello y cada invasión que nos hacen, militar o subterfugio a través de la CIA. sí, Terrible esto. Entonces, prácticamente digo, no se ve una solución en Siria ahorita, no están las cosas claras. Lo que vemos es que viene todavía una mayor inestabilidad. Lo que desde afuera nos preguntamos es, ¿cuándo se va a unir el mundo árabe contra Israel? ¿Cuándo le van a decir, sabes qué? Hasta aquí. Porque nos queda claro que si eliminan a Irán, acabaron con todos ya. Arrasan. La disuasión que han tenido, entre comillas, es Irán. sí, sí, definitivamente. El mundo árabe eh, tiene pocos líderes y la esperanza de la unidad del mundo árabe era el panarabismo. Nasser, eh, Hafez el-Assad, yo diría que Hafez el-Assad fue el más importante de los líderes del mundo árabe, aunque, digamos, fuera reducido al espacio de Siria y Líbano, y ha sido el más satanizado, incluso satanizado por los mismos árabes, porque no comprendieron la magnitud de su pensamiento y de su forma de hacer la lucha contra el sionismo. Mientras Jamal Abdel Nasser fue más, digamos, un tipo eh, más activo en la lucha y con más discurso y, y de hacer discursos de voy a enfrentar al sionismo sin tener la capacidad para hacerlo. Hafez el-Assad fue más cauto en ese sentido y movió las fichas de una manera diferente. Usó
grupos más pequeños, evitó que el Líbano cayera en la órbita de Israel, y asimismo su presencia en Líbano evita que también, porque es que él entra en el Líbano para evitar que si entra Israel me puede invadir a mí. Entonces es un líder del mundo árabe que pocos han apreciado y que más lo han satanizado por las cuestiones de, digamos, de su represión contra la hermandad musulmana y contra elementos del Partido Comunista, que fueron utilizados por las inteligencias occidentales, tanto británicas como norteamericanas. Entonces, en eso radica, digamos, por qué Siria tuvo más estabilidad que otros países árabes y nunca normalizó con Israel, a diferencia de Jordania o Egipto, siendo, es que da tristeza porque Egipto tiene una fuerza aérea hoy día 3 veces más grande que la de Israel. ¿Qué ha hecho? Ha dejado que masacren a sus hermanos en Gaza. Tiene una población Perdió, mucho más. perdió el protagonismo. Egipto era, digamos, lo he escuchado por algunos otros analistas árabes, era el que podía unir al mundo árabe, incluso hasta geográficamente. Y para ellos, el gran traidor, pues no es otro que Anwar el Sadat, que entregó Egipto a Occidente, y que aquí no le dieron hasta el premio Nobel, y como a la nefasta de la Corina Machado, Anwar Sadat, a la Anwar Sadat, Anwar Sadat traicionó a Hafez el-Assad en la guerra del 73, porque mientras estaba avanzando militarmente, él se detuvo para negociar y eso le dio un aire a Israel para armarse. Y por eso, lo único que se pudo conquistar en esa guerra o recuperar fue la ciudad de Cuneitra, lo hizo Siria. Pero a Egipto le fue peor, a Egipto perdió Sinaí hasta que, bueno, por eso es que él firmó después en el año 79, si no estoy mal, ese famoso acuerdo de Camp David para que le retornaran el Sinaí. ¿A cambio de qué? De normalizar con Israel. Exacto. Y bueno, este, lo que vemos en Siria hoy, eh, bueno, ya demasiado también por digamos, esas políticas económicas, la famosa ley César, era un ahogamiento económico y que bastante aguantó el pueblo sirio. Eh, las traiciones, no podemos decir que de los kurdos, bueno, los kurdos sirios eran pocos, se hicieron millones digamos, porque Siria los acogió cuando empezó la represión en Turquía, en esa famosa guerra contra los kurdos en los años 70, y aumentó la población de los kurdos en Siria. Y se quedaron ellos durante la guerra con las regiones más ricas en materia de petróleo de Siria. Y entonces toda esa divisa que recibía Siria se quedó en manos de los kurdos, que es porque Estados Unidos se instaló en el 2014 en esa parte, que todo lo tenían muy bien planificado. Se establecieron en el oriente, en el oriente de Siria, jugaron con los kurdos y siguen jugando con ellos y aún no se dan cuenta. Pues los kurdos los han utilizado y también los utiliza Israel. Eso está muy claro, incluso a los kurdos de Irak los utiliza Israel, y desde ahí han hecho operaciones contra Irán, operaciones de inteligencia muy claras, se hacen desde el territorio del norte de Irak. Y lo particular es que mucha gente cree que los kurdos ocupan un espacio donde ellos merecen tener un estado, pero los kurdos en los espacios en que viven también conviven otros pueblos, étnicamente árabes o étnicamente de origen arameo, armenios, circasianos. O sea, es que el gran problema es que los europeos, después de la Primera Guerra Mundial, a los kurdos les prometieron un estado en unas zonas donde ellos no eran los únicos que vivían y se lo han creído. Y desde ahí empezó el problema de los kurdos con los étnicamente turcos. Desde ahí, porque los kurdos en el pasado fueron parte
de los mercenarios del Imperio Otomano masacrando armenios. Y eso es algo que casi nadie lo conoce. Porque todos estamos asumiendo que sí, los kurdos padecen una agresión desde que nos empezaron a decir aquellas noticias de las armas químicas que utilizó Hussein contra los kurdos. Pero en el pasado los kurdos también hicieron parte de, digamos, de atrocidades, siendo parte del Imperio Otomano. E incluso traicionaron al gobierno de Bashar el-Assad porque le dio armamento para que pelearan contra Daesh, y al final ellos quitaron la bandera de Siria para poner la bandera del PKK, o llaman el YPG, o el que es la FDS, el Frente Democrático Sirio, y recibir ¿qué? Ayuda de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, porque les dijeron, le vamos a reconocer un estado kurdo en el nororiente de Siria. El problema también ha sido que no, que para Turquía eso no da confianza. Un estado kurdo al lado se puede extender porque sabe que la mayoría de los kurdos están en Turquía. Y hoy vemos toda esa campaña de echar a los kurdos que están en Alepo, echarlos de ahí porque, bueno, es algo que también los turcos vienen diciendo hace tiempo, se quieren apropiar de Alepo, la consideran turca y no quieren tener ningún kurdo ahí. Entonces hace una campaña de limpieza étnica contra los kurdos. Por parte de los turcos, mira. Siria, yo pienso hoy en día, o sea, mi pensamiento, que ya hoy en día no deberíamos estar pensando no solamente en una Palestina libre y en una Siria libre. Digamos que es algo que puede ser, digamos, más a largo plazo, pero como están las cosas, hoy se debería estar pensando es en una Siria histórica, la Siria histórica más extendida, porque los más afectados durante toda esta presencia del sionismo en la región ha sido los países de la Siria histórica, como Siria, como Líbano, como Palestina, Jordania también. Es lo que se debe estar pensando en los grupos políticos, como sea el Partido Social Nacionalista Sirio, como el mismo Baath. Es que al final eh, Hafez el-Assad, que era líder del Baath, el Baath es un partido panarabista, pero él al final se dio cuenta de que él no tenía la solidaridad ni el apoyo de los árabes, y por eso su acercamiento con Irán. Se dio cuenta de eso. Y por eso los miembros del Partido Social Nacionalista Sirio se acercaron a él nuevamente, porque estaban separados, estaban divididos. Incluso los del Baath perseguían a los Qaumi, y después se acercaron porque ya Hafez el-Assad pensaba más bien en una unidad siria. Dice cuando, cuando nombraron a un presidente en Líbano, recuerdo que se llamaba, bueno, un presidente en Líbano, él estaba muy sonriente porque era una persona que era muy acorde, siendo cristiano maronita, era muy acorde a su pensamiento político. Y llegó a decir, Siria y Líbano, dos estados, un solo pueblo. Que eso es algo que debe ser, que no debe tener discusión, pero como están las cosas y las manipulaciones políticas en el Líbano, eso era como que un golpe para los que tienen ese pensamiento fenicista, de los que se creen fenicios, rechazan la unidad de un mundo árabe, o que no quieren considerarse árabe, aunque hablen el árabe como primera lengua. Y es ahí donde se debe jugar un factor importante, porque es que el sionismo está jugando a destruir la cultura árabe, y sobre todo la cultura árabe de Siria, creando todos estos divisionismos, ya sean religiosos o sean étnicos, creándoles divisionismos étnicos que no existen. Hoy en día en Palestina hay una población de confesión maronita que provino del Líbano hace 2 siglos, y el ente sionista los considera arameos, no los considera árabes. ¿Por qué? Porque tienen su liturgia aramea. O sea, están clasificando a la gente según su religiosidad, según la liturgia. A los drusos en Palestina no los consideran árabes, los consideran drusos,
como si fueran otra etnia, ¿no? Y son árabes de la Siria histórica, igual que los musulmanes, igual que los cristianos. Y como una Y, forma de dividir y de y irnos separando. sin Así duda, como cuando dicen que es antisemitismo, ellos acusan y se olvidan que ellos son los principales antisemitas al matar palestinos, porque los palestinos es un pueblo semita. Ya se no, apropiaron ellos o buscan apropiarse de la palabra y discriminando al otro de esa forma, es ¿no? que ese concepto de antisemitismo se lo inventó un periodista alemán que era judeófobo. Y en esa época el concepto de semitismo ya se tenía muy claro que era lingüístico, clasificar las lenguas de Medio Oriente con un tronco común. Pero en Europa había mucha ignorancia porque veían que estos judíos askenazis celebran su liturgia usando el lenguaje del Tanaj, un tipo de cananeo antiguo, eh, usan el alfabeto masorético. Entonces, ese periodista pensaba que eso era semítico. Y entonces empezaron a decir, él mismo publica eh, publicaciones antisemitas. Unos libros que él sacó. Ese se llamaba Wilhelm Marr, era el periodista. Y se llama Publicaciones antisemitas. Y de ahí aparece el concepto de antisemitismo. Porque si en realidad vamos a utilizar el concepto antisemitismo eh, como es en realidad como un elemento de factor lingüístico, tenemos que referirnos a todo lo que hace el sionismo contra los palestinos, a todo lo que han hecho contra los magrebíes en Europa, a todo lo que hacen contra los inmigrantes sirios o iraquíes en Europa, toda esa discriminación, todo lo que han hecho los israelíes contra los etiopíes bajo su dominio, etiopíes judíos son discriminados y son los pueblos de habla semítica. Ese es el verdadero antisemitismo. Pero no, hoy el periodismo, la academia, todos pasan por alto esos conceptos. Nadie revisa un concepto. Nadie revisa un concepto. Incluso vemos que líderes como Putin, incluso, están creyendo todavía en las narrativas bíblicas como si fueran ciertas. Entonces, ¿a dónde vamos? Aquí, si no revisamos eso, nos van a seguir imponiendo una historia de fábula, nos van a seguir imponiendo eh, como si los palestinos no tuvieran ni siquiera derecho a su tierra, porque se está asumiendo que los palestinos vienen de hordas de la península arábiga y no como si siempre hubieran estado ahí. Nadie estudia los cambios culturales que hay a lo largo de la historia. Yo puedo hablar árabe hoy, pero mis ancestros hablaron arameo, hablaron griego, hablaron a cananeo antes. Nadie asume eso. Se quiere asumir como si los, los famosos que ellos se ponen como retornantes, en realidad son invasores, vinieron de Europa diciendo, no, es que tenemos el ADN de Jacob. Entonces tenemos que asumir eso, como si fuera cierto. Pues mira, yo te quiero agradecer de veras esta charla que nos diste, muy ilustradora sobre pues, la tragedia que se vive allá en Medio Oriente, a manos de Estados Unidos y Israel, porque ellos son los principales disruptores de la estabilidad allá, de que no se logre, que estén todos destruidos, que sean estados fallidos, que estén países divididos en hordas, como les gustaría a ellos, en tribus, para tener ellos la hegemonía. Como ellos saben que en términos humanos no son muchos, me refiero, no son millones y millones y millones de judíos o de israelíes que estén ahí. Entonces han buscado de otra manera cómo poder controlar ellos las cosas, incluso siendo minoría en el mundo árabe en cuanto a población. Es terrible porque de esa manera te das cuenta de que no puedes tú tener una relación cordial o de cooperación o cuando menos de respetarse uno al otro, porque siempre te das cuenta que el otro está buscando la manera de subvertir, de destruirte, de acabar contigo, de ponerte piedritas en el camino, como decimos acá en México, de estorbarte, de que no logren las cosas. O sea, ellos están dedicados a eso. Todo el tiempo están metidos en todos lados. Eso de Somalia, de que hayan creado Somalilandia,
Hasta el nombre, dices tú, que es una aberración, pero evidentemente lleva un fin político porque ellos fueron los primeros en reconocerlo, ¿no? A ellos les está conveniendo ahí, no al mundo árabe, ni siquiera al mundo de África, que tampoco ha reconocido eso de Somalilandia, menos los títeres de Israel, ¿no? Pero que se dan cuenta de la jugada y espero que se den cuenta y actúen porque van a venir perdiendo si no se mueven rápido. Todavía no hace mucho, Israel fue a una conferencia de países africanos y lo sacaron, dijeron, tú no entras, pero eso puede cambiar próximamente si no se mueven los países Claro. africanos en relación a esto. Te quiero agradecer esta charla y bueno, vamos a estar en contactos para ver cómo evoluciona la situación allá en Siria, que por desgracia no pinta nada. O sea, si ya estaba mal, ahorita el término también que se utiliza aquí en Latinoamérica es salí de Guatemala para irme a Guatepeor, como dicen, a que se ponga todavía peor la cosa. Ahí está muy claro. Ahí está muy claro lo que está pasando. Yo pongo mucho el ejemplo de Haití, ¿no? ¿Cómo está Haití? ¿Y quiénes regentean Haití? Estados Unidos y Francia. Países que son del primer mundo, ¿no? Diríamos, oye, si ellos lo están regenteando, Haití debería estar excelente, ¿no? Es un país que está totalmente hundido, que antes exportaba muchas cosas a otros lados, sobre todo a Estados Unidos, arroz, muchos cultivos, y ahorita todo lo importan hasta agua. Y tienen el país dividido en bandas de narcotraficantes, unas apoyadas por el Partido Demócrata, el famoso barbecue, que la prensa de ellos, de Estados Unidos, lo vende como el nuevo Che. Imagínate, el nuevo Che Guevara. ¿Cómo les encanta utilizar estos animales al tipo que tanto le tenían miedo que tuvieron que ir a matar? Y los otros narcotraficantes o distribuidos en bandas los está apoyando el Partido Demócrata. O sea, así como está Haití, así quieren, al parecer, a América Latina y a Medio Oriente. Esperemos que esto lo podamos frenar a tiempo, porque ya han hecho demasiado daño. Bien. Te agradezco mucho, Ariel, y estamos en contacto. Sí, muchas gracias, Héctor. Saludo cordial. Estamos en contacto, sí. Dispuesto a lo Gracias, que sea. Bueno, esté muy muy bien. amable.